Saludos amigos, miércoles 7 de enero del año 2026. Gracias a mi Memphis y gracias a Héctor Mena por esa magnífica producción que pone en antena a partir de las 7 de la mañana a través de Cananga Visión. Nosotros estamos aquí en planta, iniciando la última parte del matutino de Cananga. Bueno, la situación de Venezuela sigue en desarrollo. Hay otras informaciones que han sido reveladas con relación a los Rodríguez. Parece que los Rodríguez tienen una vinculación anterior con situaciones graves de secuestros y asesinatos que se produjeron en Venezuela hace ya algunos años, y ese expediente ahora volvió a aflorar. Y por eso parece ser que estos descendientes que son de los mismos Rodríguez, estos descendientes que están ahí, parece ser que no son tan confiables para los Estados Unidos como para manejar la situación de Venezuela. De todas maneras, ya el Marco Rubio niega que la intervención que hizo el gobierno de Trump en Venezuela sea por asunto de petróleo. Él dice que no, que ahí hay suficiente petróleo y que no es por eso. Que no es por eso. Bueno, está bien, si no es por eso, entonces ¿por qué es? Porque se supone que ya hubo elecciones en Venezuela, se supone no, ya hubo elecciones en Venezuela y todo el mundo sabe, ahí sí, todo el mundo político sabe que Maduro se robó las elecciones porque no pudo demostrar en ningún escenario ni una sola muestra de acta en donde él había ganado las elecciones. Que sí, el mundo Urrutia sí había ganado las elecciones. Entendíamos que automáticamente se llevará a Maduro. Lo lógico, lo ideal era que hubieran juramentado inmediatamente al señor Edmundo Urrutia. Sin embargo, González Urrutia. Sin embargo, no ha sido así. Parece ser que hay que hacer las cosas como diga el señor Trump y punto. Por eso él decía a la señora Delcy que si ella no se portaba bien la iban a quitar. No, ellos no dijeron que le iban a quitar. Dice que tiene que hacer las cosas bien, ¿verdad? Bueno, dice el gobierno entra en una nueva etapa. Abinader dice que seguirán los cambios. Bien. Ya técnicamente desde el punto de vista literal, faltan 2 años y algo, 2 años y medio para finalizar este gobierno. Desde el punto de vista técnico, práctico, estamos hablando de 2 años aproximadamente. Y desde el punto de vista del tiempo y la parte práctica del ejercicio político, dicen algunos políticos y planificadores, perdón, que queda 1 año. Lo que quiere decir que hay que darse prisa con la nueva reformulación del gobierno para llegar a las próximas elecciones. Por eso el gobierno ahora ha hecho algunos cambios y dice que va a haber más cambios. Esperemos que sí, porque la verdad que estos funcionarios que el gobierno ha tenido, fíjense que el gobierno ha tenido que utilizar más personas que no son del partido en su gobierno que los del partido. Realmente, en el fondo, nosotros quisiéramos, nosotros nos hubiera gustado que hubieran sido gente del partido, sin embargo, no ha sido así. Vamos a ver, ¿tenemos la noticia? Sí. Vamos a escucharla. El gobierno entra a nueva etapa. Abinader dice que seguirán los cambios. Abinader dispuso rotaciones, designaciones y ratificaciones. Anunció que hará nuevos movimientos en los próximos días. Mediante una serie de decretos, el presidente Luis Abinader dispuso rotaciones, designaciones y ratificaciones de funcionarios en áreas estratégicas del Estado.
Además, vía su cuenta en X, antes Twitter, anunció que su gobierno entra en una nueva etapa, y que esta semana habrá más cambios como parte de un proceso de reorganización del gabinete y refuerzo institucional. El mandatario publicó ayer un mensaje en el que señaló que el objetivo de los ajustes es dejar una transformación que traiga consigo un mejor futuro y una mejor calidad de vida para todos los dominicanos, y adelantó que el país verá en los próximos días nuevos movimientos en el tren gubernamental. Hasta ahora la reconfiguración incluyó movimientos en áreas clave del aparato estatal, con relevos en posiciones ministeriales, direcciones generales y dependencias estratégicas vinculadas a la política social, la gestión económica y la administración institucional. De acuerdo con los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, se produjeron sustituciones, traslados y nuevas designaciones orientadas a fortalecer la supervisión, la eficiencia administrativa y la capacidad de respuesta del gobierno. Los designados, entre los nombramientos contenidos en las recientes disposiciones oficiales figuran Francisco Oliviero Espaillat Bencosme, ministro de Agricultura. Gloria Reyes Gómez, ministra de la Mujer. Mayra Jiménez, directora de Supérate. Gianilda Vázquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Pedro Porfirio Urrutia San Giovanni, director general de Impuestos Internos, GI. Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia. Asimismo, mediante el decreto 326, Abinader también designó figuras claves en áreas económicas y de infraestructura. Los nombrados son Eduardo Yayo Sanz Lobatón, ministro de Industria, Comercio y MIPYMES. Nelson Arroyo, director general de Aduanas. Víctor Ito Bisonó, ministro de Viviendas y Edificaciones. Estas designaciones forman parte de un proceso de renovación del equipo gubernamental iniciado al arrancar el nuevo periodo presidencial, con ajustes previos que incluyeron el nombramiento de ministros en carteras fundamentales como Educación, Obras Públicas, Trabajo y Cultura, entre otros. Más allá del rediseño administrativo, los nombramientos buscan enviar una señal de corrección y relanzamiento. Una cada 5 días es el ritmo de feminicidios. Dejó 24 casos en el último tramo del 2025. Es una pena que eso suceda. Es una pena que eso suceda, no importa dónde sea ni de dónde venga. Ahora bien, la calificación de feminicidio pareciera, y no quiero que me malinterpreten, pareciera que es que los hombres andan buscando mujeres para matarlas. Hemos dicho en más de una oportunidad que cada caso del asesinato de una dama es diferente, porque la prevención de un asesinato de una dama, hay algunos que dicen que se puede prever, pero a veces las circunstancias y el calor de los acontecimientos en un momento determinado, no importa que sea de varón a hembra o de hembra a varón, se generan situaciones muy, muy desagradables, como es el asesinato de mujeres o de una mujer. Pero sí, en términos generales, en una gran parte de los asesinatos de mujeres tienen que ver con algún desagravio de una parte y de otra. Obviamente, siempre se le achaca el desagravio al varón, porque nuestra sociedad es una sociedad fundamentalmente criada
haciéndole creer al hombre que es superior a las mujeres. Pero viéndolo desde otro punto de vista, las mujeres crían a sus hijas y a los hijos. A las muchachas nunca le dan la llave de la casa. Al varón le dan la llave de la casa a los 15 años de inmediato. Y se le da mucho más libertad al varón que a la hembra, normalmente. Y uno escucha decir, yo tengo mi gallo suelto, amarre usted su gallina. Eso dicen las madres. Y las madres muchas veces se sienten orgullosas de que sus hijos tengan varias mujeres. Y dicen, hay que entrenarlo para que una mujer mala no se vaya a casar con mi hijo. Eso se escucha decir también. Es decir, hay de todo un poco. Pero es una pena que eso suceda y que eso se continúe produciendo aquí en República Dominicana. Vamos a escuchar la noticia que nos tiene. La violencia machista puso a otras 31 mujeres al borde de la muerte. Las notas policiales, que no siempre ofrecen este dato, permiten contabilizar al menos 30 niños, niñas y adolescentes que han quedado huérfanos del feminicidio. Las cifras a la baja respecto al pasado año son alentadoras. Lo son incluso si las circunstancias sociales que provocan este descenso no han sido estudiadas, por lo que, solo arbitrariamente, puede atribuirse a la efectividad de las políticas públicas contra la violencia de género. Pero quedarse en las estadísticas es renunciar a ver el bosque, con el riesgo añadido de politizar las cifras para inscribirlas como logros de gestión. Las víctimas, o la menor cantidad de ellas, dejan de ser importantes como testimonio de un problema sociocultural que tiene su origen en relaciones de poder que subordinan a las mujeres. Además, estas estadísticas no toman en cuenta las tentativas frustradas de feminicidio que, a los efectos del problema, tienen un peso similar. La mayoría de las 31 víctimas de 2025 quedaron al borde de la muerte. Están vivas para contarlo. Una política coherente contra la violencia de género requiere cambiar el enfoque oficial. Demanda un análisis multifactorial que permita saber, entre otras cosas relevantes, si el índice de tolerancia social a la violencia de género ha disminuido y por cuáles razones, y hasta dónde esta mayor intransigencia ha estado influida por políticas públicas que fomentan el cambio político-cultural. Un Estado en el que las mujeres son notoriamente minoritarias en puestos clave no proyecta, precisamente, la idea de igualdad entre hombres y mujeres, condición imprescindible para la erradicación de la violencia. Más bien al contrario. Al mismo tiempo, el lenguaje público en medios y redes no da muestras de estar contribuyendo a una menor tolerancia que explique la reducción de los feminicidios. La narrativa mediática sigue siendo revictimizante. Al informar sobre uno de los feminicidios, el periódico digital bávaro News escribió textualmente: las primeras hipótesis indican que los celos habrían sido el detonante del crimen, ya que el agresor sospechaba que su pareja le era infiel. Este periódico diario libre, que desde hace más de 8 años publica Ellas se llamaban, incurre también con frecuencia en el escamoteo de la realidad al atribuir los feminicidios a los celos, pese a las evidencias de que la muerte de las mujeres a manos de sus parejas o exparejas es la culminación, no el principio, de un prolongado ciclo de violencia. Por otra parte, la duplicación de los esfuerzos institucionales sin entrar a evaluar su calidad tiende a dispersar los recursos, y desvía el foco hacia los márgenes en los que actúan las protagonistas de las repetidas iniciativas. Tal es el caso, para citar un ejemplo reciente, de la iniciativa legislativa Déjala Ir, que busca contribuir con la eliminación de la violencia de género, con una ley como instrumento para cambiar mentalidades. Aunque loable en su intención, el nombre mismo del proyecto reproduce el origen de la violencia, el poder decisorio del hombre. Como señalara la periodista Inés Saispun, dejarla ir no debe ser la idea, mucho menos el mensaje de instituciones con el mandato de proteger a las mujeres maltratadas.
No se debe colocar a la mujer en la situación de pedir permiso. Que de su generosidad y de su buena voluntad depende que ellas salven la vida en los casos más extremos. Tenía 35 años. Era enfermera de profesión. Tenía 3 hijas. La mató de 6 disparos su pareja, un suboficial de la Armada, en la casa que compartían. El feminicida se suicidó. Una hermana de la víctima relata que tenía planeado ir a visitar a su madre en las matas de Farfán el mismo día en que le fue arrebatada la vida. Ocurrió 1 de agosto en el Callejón de los Platanitos, sector Los Ríos, en el Distrito Nacional. Tenía 41 años. La mató a golpes con una pata de cabra mientras dormía el hombre con el que procreó 4 hijos. El feminicida se suicidó. Como siempre sucede, los vecinos consultados por los periodistas afirmaron que la pareja se llevaba bien y que, apenas la noche antes del feminicidio, habían compartido en un ambiente festivo. Ocurrió el 3 de agosto en el sector Villa Esperanza, del Distrito Municipal Verón Punta Cana, provincia La Altagracia. Tenía 50 años. Falleció un día después de ser atacada a puñaladas por su expareja, de quien se había separado 4 meses atrás. Quienes la conocieron afirman que, pese a ser una persona reservada, eran sabidas las agresiones físicas que recibía del feminicida. Tras percatarse del apuñalamiento de la mujer, la comunidad agredió al hombre en un intento de linchamiento. Ocurrió el 30 de agosto en el sector Vista al Valle, en San Francisco de Macorís. Tenía 42 años. La envenenó su expareja tras interceptarla, golpearla y secuestrarla cuando se dirigía a casa de su abuela a llevarle comida. La víctima había roto con el feminicida más de 1 año antes de ser asesinada y, según sus parientes, tenía una nueva relación. El feminicida se suicidó. Ocurrió el 2 de septiembre en el Distrito Municipal de Hato del Padre, en San Juan de la Maguana. Tenía 17 años. La mató de un balazo un hombre que casi le triplicaba la edad, quien, según testimonios de parientes y conocidos, estaba obsesionado con ella. La adolescente rechazó siempre las pretensiones del feminicida. Ocurrió el 3 de septiembre en Santiago. Tenía 20 años. La mató a balazos su expareja, un raso de la Armada, cuando le reiteró su decisión de no recomponer la relación. Según publicó la red digital de noticias, la joven estaba enfocada en su proceso de formación académica mediante el programa Prepara. Este tema de los denominados feminicidios es un tema que la sociedad nuestra va a tener que poner mucho más atención. Yo les aseguro que todos esos conflictos vienen dados de lo que se dice entre una persona y otra, y regularmente de manera acalorada, y que tiene algunas raíces previas, pero que en ninguno de los 2 casos se atrevieron a ir donde un especialista para tratar esos temas. Mañana es jueves, ¿verdad? Mañana estaremos con ustedes nuevamente, con Dios por delante, y deseándoles que ustedes logren todas sus metas este año. Adelante, señor director.